buenos días familia Achiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar una deliciosa poteca de auyama, lo llamamos en Colombia, o un puré de calabaza o un guisito de calabaza, una receta tan deliciosa que tienes que probarla. Yo estoy seguro que después de probarla la primera vez la vas a seguir haciendo. Naturalmente esta receta empieza con el actor principal, con una calabaza. Esta es una calabaza mediana, miren, como se pueden dar cuenta, está bien pequeña, pero vamos a usar solamente la mitad de esta, la otra mitad la voy a reservar para otras recetas. Ahí les boto pues una primicia. Luego que la he troceado muy bien, bueno, sobra decirle que esto ya está muy bien lavado, ¿no? Vamos a utilizar la mitad de esta calabaza o de esta auyama para esta receta, la otra mitad igual la voy a cocinar, pero la voy a reservar para otra receta. La vamos a llevar a una olla a fuego medio alto y la vamos a dejar cocinar de 20 a 30 minutos o hasta que esté blanda. Agrégale una pizquita de sal y ya, eso es todo lo que tienes que hacer. Mientras tanto vamos a ir cortando un dientecito de ajo, un diente de ajo bien finito, y vamos a hacer lo mismo con 2 cebollines, 2 cebollas largas, 2 cebollas de verdeo, bueno, en fin, como ustedes le conozcan a esta cebolla. Pero también muy importante que se esfuercen y lo dejen bien delgadito, bien finito, finamente picado, como decimos. Una vez terminamos de cortar la cebolla, continuamos con un tomate. Yo les sugiero que el tomate sea muy maduro. Yo no tenía tomates tan maduros, así que tuve que usar este. Córtenlo también muy pequeño, terminen de pasar el cuchillo nuevamente para que quede bien finito. Y luego vamos a llevar una sartén. A fuego medio ponemos un chorrito de aceite e inmediatamente ponemos el ajo para que mientras la sartén se va calentando, pues el ajo vaya botando también sus sabores poco a poco, lentamente. Luego agregamos la cebolla y vamos a mezclar muy bien. Vamos a dejar unos minuticos mientras la cebolla cambia un poquito de color, mientras va tomando un poquito más de sabor. Y luego vamos a agregar o a integrar el tomate. Así de sencillo vamos a hacer esta preparación. Entonces vamos a revolver, pero antes vamos a sazonar, vamos a agregar los condimentos que lleva esta receta. Lleva un tercio cucharadita de achiote, pimienta, un poquitico de comino y un poquito de sal. Inicialmente vamos a poner este poquito de sal. Si no tienes achiote, puedes sustituirlo por color que ya tiene achiote, o puedes sustituirlo también por páprica o pimentón molido. Una vez hayan mezclado muy bien todos estos ingredientes, los vas a dejar por 8 minutos a fuego bajo. Pasados estos 8 minutos, este es el resultado. Como les dije, el tomate que yo estoy usando no estaba tan maduro, así que no soltó mucho jugo. Por seguro el de ustedes va a quedar un poquito distinto. Termino de triturar y luego alejo del fuego y dejo a que se enfríe. Mientras tanto vamos a mirar cómo está la auyama. La auyama está perfectamente. Si le pones el tenedor, te das cuenta que traspasa perfectamente. Este es el punto. Así que la vamos a ir pasando a una sartén donde vamos a preparar nuestra poteca o nuestro guiso de auyama. La ponemos cantidad al gusto. Lo que les digo, yo estoy usando aproximadamente unos 400 gramos. Y ahora con ayuda de esta cuchara, pues lo que voy a hacer es triturarlo. Tú también lo puedes hacer en un paso anterior, en un platico, lo trituras, luego lo pasas. Para mí esto es normal, yo no ensucio más loza. Lo que hago es directamente en la sartén y con ayuda de la cuchara, poco a poco voy haciendo el puré. Está tan bien cocida que esto no tiene ninguna complicación. Utilizo también la corteza de la auyama, me parece que tiene muchísimo sabor, también tiene muchos nutrientes, así que yo no la desperdicio, no la boto, la utilizo completica. Así que te sugiero que tú también lo hagas. Una vez has terminado de hacer el puré, vamos a agregar un ingrediente espectacular que es la mantequilla. Mantequilla, no margarina, mantequilla de leche de vaca. Y vamos a integrarlo muy bien de 1 a 2 cucharaditas. Esto le da un sabor extraordinario a la poteca, es súper importante. Ahora vamos a agregar la mitad del hogao inicialmente. Tú vas a ir mezclando, vas a ir probando y agregas el resto del hogao. En mi caso yo estoy agregando todo el hogao. Algunas personas le agregan solamente como 2 cucharadas.
Incluso en este punto yo estoy agregando un poquito del agua en el que cociné la auyama para darle un poquitico más para dejar el puré un poquito como más caldoso mientras se va cocinando. Esto va a ser opcional. Si quieren le pueden agregar un chorrito de leche como lleva la receta original. Yo no le pongo leche. Lo que sí le pongo es queso parmesano. Para mí esto le da un sabor extraordinario. Tú puedes usar el queso que prefieras, un poquitico de queso costeño, un poquitico del queso que tú prefieras. Esto le da también un poquitico de sabor. Eso sí, agrégale solamente un poquito para que el sabor central de esta receta sea naturalmente la auyama o la calabaza. Y miren, este es el resultado. Lo vas a dejar unos 5 minutos más revolviendo continuamente. Esto tiene que quedar con esta consistencia, no lo dejes tan seco. Y así de fácil hemos hecho una poteca o un guiso, como le podrían llamar en otros países, o un puré de auyama o de calabaza, una receta típica colombiana que si te ha gustado, pues yo te invito para que te suscribas a este canal, para que actives la campanita en la función de todos y también para que me regales un like acá mientras yo sirvo esta deliciosa potequita. Si quieres le puedes poner un poquitico más de queso parmesano como para decorar. Esto se come con cualquier almuerzo, acompañado de carne, de un poquitico de arroz. Yo te sugiero que incluso pudieras consumir este puré junto con la proteína y ya está, así de rico. Tienes un almuerzo muy completo, muy delicioso, muy fácil. Te aseguro que incluso si no te gusta mucho la calabaza, esta receta te va a encantar. Al final siempre tenemos todos los ingredientes usados en esta receta y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Te espero en Facebook, en Instagram. Un beso gigante. Chao.